Listo, pues vamos en el capítulo 15 de Tu fe es tu fortuna, de ese libro. Entonces, capítulo 15, intervalo de tiempo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a un lugar, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. El yo en el que debe creer es su conciencia. El yo soy es Dios. También es la casa del Padre que contiene en sí misma todos los estados de conciencia concebibles. Todo estado condicionado de conciencia se llama mansión. Esta conversación tiene lugar en su interior. Su yo soy, la conciencia incondicionada, es el Cristo Jesús hablando al yo condicionado, conciencia John Smith. Yo soy Juan. Desde un punto de vista místico, son dos seres, a saber, Cristo y Juan. Así pues, voy a preparar un lugar para usted, pasando de su estado actual de conciencia a ese estado deseado. Es una promesa de su Cristo o conciencia de ser a su concepción actual de sí mismo, de que abandonará su conciencia actual y se apropiará de otra. El hombre es tan esclavo del tiempo que, si después de haberse apropiado de un estado de conciencia que ahora no es visto por el mundo y el estado apropiado, no se encarna inmediatamente, pierde la fe en su pretensión invisible. Inmediatamente la abandona y vuelve a su anterior estado estático del ser. Debido a esta limitación del hombre, me ha resultado muy útil emplear un intervalo de tiempo determinado para realizar este viaje a una mansión preparada. Espera solo un poco. Yo, 36.2. Todos hemos catalogado los diferentes días de la semana, meses del año y estaciones. Con esto quiere decir que usted y yo hemos dicho una y otra vez, vaya, hoy parece domingo, o lunes, o sábado. También hemos dicho en pleno verano, porque esto se siente y se ve como el otoño del año. Esta es una prueba positiva de que usted y yo tenemos sentimientos definidos asociados a estos diferentes días, meses y estaciones del año. Debido a esta asociación, en cualquier momento podemos morar conscientemente en ese día o estación que hemos seleccionado. No defina egoístamente ese intervalo en días y horas porque esté ansioso por recibirlo, sino simplemente permanezca en la convicción de que está hecho. El tiempo, al ser puramente relativo, debe ser eliminado por completo y su deseo se verá cumplido. Estar en cualquier punto del tiempo nos permite emplear el tiempo en nuestro viaje hacia la mansión deseada. Ahora yo, la conciencia, voy a un punto en el tiempo y allí preparo un lugar. Si voy a tal punto en el tiempo y preparo un lugar, volveré a este punto en el tiempo donde me he ido y os recogeré y os llevaré conmigo a ese lugar que he preparado, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Permítame darle un ejemplo de este viaje. Suponga que sea intenso. Como la mayoría de los hombres que están esclavizados por el tiempo, usted podría sentir que no es posible realizar un deseo tan grande en un intervalo limitado. Pero admitiendo que todas las cosas son posibles para Dios, creyendo que Dios es el yo dentro de usted o su conciencia de ser, usted puede decir, como Juan, no puedo hacer nada, pero como todas las cosas son posibles para Dios y Dios sé que es mi conciencia de ser, puedo realizar mi deseo dentro de poco. ¿Cómo se realizará mi deseo? No lo sé, como Juan.
pero por la ley misma de mi ser, sé que así será. Con esta creencia firmemente establecida, decida cuál sería un intervalo de tiempo relativo y racional en el que podría realizarse dicho deseo. De nuevo, permítame recordarle que no acorte el intervalo de tiempo porque esté ansioso por recibir su deseo. Haga que sea un intervalo natural. Nadie puede darle un intervalo de tiempo. Solo usted puede decir cuál sería para usted el intervalo natural. El intervalo de tiempo es relativo, es decir, no hay dos individuos que darían la misma medida de tiempo para la realización de su deseo. El tiempo está siempre condicionado por la concepción que el hombre tiene de sí mismo. La confianza en sí mismo, determinada por la conciencia condicionada, siempre acorta el intervalo de tiempo. Si estuviera acostumbrado a grandes logros, se daría un intervalo mucho más corto para cumplir su deseo que el hombre educado en la derrota. Si hoy fuera miércoles y decidiera que sería muy posible que su deseo encarnara una nueva realización de sí mismo para el domingo, entonces el domingo se convierte en el punto en el tiempo que visitaría. Para realizar esta visita, usted deja fuera el miércoles y deja entrar el domingo. Esto se consigue simplemente sintiendo que es domingo. Empiece a oír las campanas de la iglesia, empiece a sentir la tranquilidad del día y todo lo que el domingo significa para usted, en realidad sienta que es domingo. Cuando lo haya conseguido, sienta la alegría de haber recibido lo que el miércoles no era más que un deseo. Sienta la emoción completa de haberlo recibido y luego regrese al miércoles, el punto en el tiempo que dejó atrás. Al hacerlo, usted creó un vacío en la conciencia al pasar del miércoles al domingo. La naturaleza, que aborrece los vacíos, se apresura a llenarlo, moldeando así un molde a semejanza de lo que usted crea potencialmente, a saber, la alegría de haber realizado su deseo definido. Al volver al miércoles, se llenará de una alegre expectación, porque habrá establecido la conciencia de lo que debe tener lugar el domingo siguiente. Mientras camina por el intervalo del jueves, viernes y sábado, nada le perturba independientemente de las condiciones, porque usted predeterminó lo que sería el sábado y eso sigue siendo una convicción inalterable. Habiendo ido antes y preparado el lugar, habéis vuelto a Juan y ahora lo lleváis con vosotros a través del intervalo de 3 días al lugar preparado para que pueda compartir vuestra alegría con vosotros, porque donde yo estoy en vosotros. Capítulo 16. El Dios Trino. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Habiendo descubierto que Dios es nuestra conciencia de ser y que esta realidad incondicionada e inmutable, el yo soy, es el único creador, veamos por qué la Biblia registra una Trinidad como creadora del mundo. En el versículo 26 del primer capítulo del Génesis se dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Las iglesias se refieren a esta pluralidad de dioses como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que se quiere decir con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nunca han intentado explicarlo porque están en la oscuridad respecto a este misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 aspectos o condiciones de la conciencia incondicionada de ser llamada Dios. La conciencia de ser precede a la conciencia de ser algo. Esa conciencia incondicionada que precede a todos los estados de conciencia es Dios. Yo soy. Los 3 aspectos condicionados o divisiones de sí mismo pueden contarse mejor de esta manera. La actitud receptiva de la mente es el aspecto que recibe las impresiones y por lo tanto puede compararse a un útero o madre.
Aquello que hace la impresión es el aspecto masculino o presionante y por lo tanto se conoce como padre. La impresión se convierte con el tiempo en la expresión, cuya expresión es siempre la semejanza y la imagen de la impresión. Por lo tanto, se dice que este aspecto objetivado es el hijo que da testimonio de su padre-madre. La comprensión de este misterio de la Trinidad permite a quien lo entiende transformar completamente su mundo y modelarlo a su gusto. He aquí una aplicación práctica de este misterio. Siéntese en silencio y decida qué es lo que más le gustaría expresar o poseer. Una vez que lo haya decidido, cierre los ojos y aleje completamente su atención de todo aquello que le negaría la realización de lo deseado. Luego, asuma una actitud mental receptiva y juegue a suponer imaginando cómo se sentiría si ahora realizara su deseo. Empiece a escuchar como si el espacio le hablara y le dijera que usted es ahora aquello que desea ser. Esta actitud receptiva es el estado de conciencia que debe asumir antes de que pueda producirse una impresión. A medida que se alcanza este estado mental dúctil e impresionante, entonces comience a impresionarse a sí mismo el hecho de que usted es aquello que deseaba ser, afirmando y sintiendo que ahora está expresando y poseyendo aquello que había decidido ser y tener. Continúe en esta actitud hasta que la impresión esté hecha. Mientras contempla, siendo y poseyendo aquello que ha decidido ser y tener, notará que con cada inhalación de aliento, una alegre emoción recorre todo su ser. Esta emoción aumenta en intensidad a medida que siente más y más la alegría de ser aquello que está afirmando ser. Entonces, en una última inhalación profunda, todo su ser estallará con la alegría del logro y sabrá por su sensación que está impregnado por Dios, el Padre. En cuanto la impresión esté hecha, abra los ojos y vuelva al mundo que unos instantes antes había dejado fuera. En esta actitud receptiva suya, mientras contemplaba ser aquello que deseaba ser, realizaba en realidad el acto espiritual de la generación, de modo que ahora es, a su regreso de esta meditación silenciosa, un ser preñado que lleva un niño o una impresión, cuyo niño fue concebido inmaculadamente sin la ayuda del hombre. ¿Verdad? La duda es la única fuerza capaz de perturbar la semilla o impresión. Para evitar el labor de un hijo tan maravilloso, camine en secreto durante el intervalo de tiempo necesario que tardará la impresión en convertirse en expresión. No hable a nadie de su romance espiritual. Encierra tu secreto dentro de ti con alegría, confiada y feliz de que algún día darás a luz al hijo que tu amante expresando y poseyendo la naturaleza de tu impresión. Entonces conocerá el misterio de Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sabrá que la pluralidad de dioses a la que se refiere son los tres aspectos de su propia conciencia y que usted es la Trinidad reunida en un cónclave espiritual para modelar un mundo a imagen y semejanza de lo que tiene conciencia de ser. Capítulo 17. La oración. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. La oración. La oración es la experiencia más maravillosa que puede vivir el hombre.
A diferencia de los murmullos diarios de la inmensa mayoría de la humanidad en todas las tierras, que con sus vanas repeticiones esperan ganarse el oído de Dios, la oración es el éxtasis de una boda espiritual que tiene lugar en la profunda y silenciosa quietud de la conciencia. En su verdadero sentido, la oración es la ceremonia matrimonial de Dios. Así como una doncella en el día de su boda renuncia al nombre de su familia para asumir el nombre de su marido, de la misma manera, el que reza debe renunciar a su nombre o naturaleza actual y asumir la naturaleza de aquello por lo que reza. Los evangelios han instruido claramente al hombre en cuanto a la realización de esta ceremonia de la siguiente manera. Cuando oréis, entrad en secreto y cerrad la puerta, y vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompensará en público. Mateo 6:6. La entrada es la entrada en la cámara nupcial. Al igual que a nadie más que los novios se les permite entrar en una habitación tan sagrada como la suite nupcial en la noche de la ceremonia matrimonial, del mismo modo a nadie más que al que reza y aquello por lo que reza se le permite entrar en la hora sagrada de la oración. Al igual que los novios al entrar en la suite nupcial cierran bien la puerta contra el mundo exterior, también el que entra en la hora santa de la oración debe cerrar la puerta de los sentidos y aislar por completo el mundo que le rodea. Esto se consigue apartando completamente la atención de todas las cosas que no sean aquello de lo que ahora está enamorado, la cosa deseada. La segunda fase de esta ceremonia espiritual se define en estas palabras. Cuando oréis, creed que recibiréis y recibiréis. Al contemplar alegremente ser y poseer aquello que desea ser y tener, ha dado este segundo paso y por tanto está realizando espiritualmente los actos del matrimonio y la generación. Su actitud mental receptiva mientras reza o contempla puede compararse a la de una novia o un útero, pues es ese aspecto de la mente el que recibe las impresiones. Aquello que contempla ser, aquello que contempla ser es el novio, pues es el nombre o la naturaleza que asume y por lo tanto es lo que deja su impregnación. Así, uno muere a la doncellez o naturaleza actual al asumir el nombre y la naturaleza de la impregnación. Perdido en la contemplación y habiendo asumido el nombre y la naturaleza de lo contemplado, todo su ser se estremece con la alegría de serlo. Este estremecimiento que recorre todo su ser a medida que se apropia de la conciencia de su deseo es la prueba de que está a la vez casado e impregnado. Al regresar de esta meditación silenciosa, la puerta se abre de nuevo sobre el mundo que había dejado atrás, pero esta vez regresa como una novia embarazada. Usted entra en el mundo como un ser cambiado y aunque nadie más que usted sepa de este maravilloso romance, el mundo verá en muy poco tiempo los signos de su embarazo, pues usted empezará a expresar aquello que en su hora de silencio sintió que era. La madre del mundo o esposa del Señor se llama a propósito María o agua, pues el agua pierde su identidad al asumir la naturaleza de aquello con lo que se mezcla. Del mismo modo, María, la actitud receptiva de la mente, debe perder su identidad al asumir la naturaleza de la cosa deseada. Solo en la medida en que uno esté dispuesto a renunciar a sus limitaciones e identidad actuales, podrá convertirse en aquello que desea ser. La oración es la fórmula mediante la cual se logran tales divorcios y matrimonios. Dos se pondrán de acuerdo en lo que respecta a cualquier cosa y quedará establecido en la tierra. Mateo 18:19. Los dos que se ponen de acuerdo son usted, la novia, y la cosa deseada, el novio. A medida que se cumple este acuerdo, nacerá un hijo testigo de esta unión.
Usted comienza a expresar y a poseer aquello que tiene conciencia de ser. Rezar, pues, es reconocerse a sí mismo como aquello que desea ser en lugar de rogar a Dios por aquello que desea. Millones de oraciones quedan diariamente sin respuesta porque el hombre reza a un Dios que no existe. Siendo la conciencia Dios, uno debe buscar en conciencia la cosa deseada, asumiendo la conciencia de la cualidad deseada. Solo cuando uno hace esto, sus plegarias serán respondidas. Ser consciente de ser pobre mientras se reza pidiendo riquezas es ser recompensado con aquello que se es consciente de ser, es decir, la pobreza. Las plegarias para tener éxito deben ser reclamadas y apropiadas. Asuma la conciencia positiva de la cosa deseada. Con su deseo definido, entre tranquilamente en su interior y cierre la puerta tras de sí. Piérdase en su deseo, siéntase uno con él, permanezca en esta fijación hasta que haya absorbido la vida y el hombre reclamando y sintiéndose ser y tener aquello que deseaba. Cuando salga de la hora de oración, debe hacerlo consciente de ser y poseer aquello que hasta entonces deseaba. Capítulo 18. Los 12 discípulos. Llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Los 12 discípulos representan las 12 cualidades de la mente que pueden ser controladas y disciplinadas por el hombre. Si son disciplinados, obedecerán en todo momento la orden de quien los ha disciplinado. Estas 12 cualidades en el hombre son potenciales de cada mente. Indisciplinadas, sus acciones se parecen más a las de una turba que a las de un ejército entrenado y disciplinado. Todas las tormentas y confusiones que envuelven al hombre pueden rastrearse directamente hasta estas 12 características mal relacionadas de la mente humana en su actual estado de adormecimiento. Hasta que sean despertados y disciplinados, permitirán que todo rumor y emoción sensual los mueva. Cuando estos 12 sean disciplinados y puestos bajo control, el que logre este control les dirá: en adelante no os llamaré esclavos, sino amigos. En adelante no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Juan 15:15. Sabe que a partir de ese momento, cada atributo disciplinado adquirido de la mente lo amparará y protegerá. Los nombres de las 12 cualidades revelan sus naturalezas. Estos nombres no les son dados hasta que son llamados al discipulado. Ellos son Simón, que más tarde se apellidaría Pedro; Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas. Mateo 10, Marcos 1, Marcos 3, Lucas 6. La primera cualidad que hay que llamar y disciplinar es Simón, o el atributo del oído. Esta facultad, cuando se eleva al nivel de un discípulo, solo permite que lleguen a la conciencia aquellas impresiones que su oído le ha ordenado dejar entrar. No importa lo que la sabiduría del hombre pueda sugerir o la evidencia de sus sentidos transmita. Si tales sugerencias e ideas no concuerdan con lo que oye, permanece impasible. Este ha sido instruido por su Señor y se le ha hecho comprender que toda sugestión que permita pasar por su puerta al llegar a su Señor y Maestro, su conciencia, dejará allí su impresión, impresión que con el tiempo debe convertirse en expresión. La instrucción para Simón es que debe permitir que solo visitantes o impresiones dignas y honorables entren en la casa, conciencia de su Señor. Ningún error puede ser encubierto u ocultado a su maestro,
pues cada expresión de la vida le dice a su Señor a quien recibió consciente o inconscientemente. Cuando Simón, por sus obras, demuestra ser un verdadero y fiel discípulo, entonces recibe el apellido de Pedro, o la roca, el discípulo impasible, el que no puede ser sobornado ni coaccionado por ningún visitante. Es llamado por su Señor Simón Pedro, el que escucha fielmente los mandatos de su Señor y además, ¿qué mandatos no escucha? Es este Simón Pedro quien descubre que el yo soy es Cristo y por su descubrimiento se le dan las llaves del cielo y se le hace la piedra fundamental sobre la que descansa el templo de Dios. Los edificios deben tener cimientos firmes y solo el oído disciplinado puede, al aprender que el yo soy es Cristo, permanecer firme e impasible en el conocimiento de que yo soy Cristo y fuera de mí no hay Salvador. La segunda cualidad para ser llamado al discipulado es Andrés o el valor. A medida que se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente surge su hermana, la valentía. La fe en uno mismo, que no pide ayuda a nadie, sino que tranquila y solitariamente se apropia de la conciencia de la cualidad deseada, y a pesar de la razón o de la evidencia de sus sentidos, en sentido contrario, continúa fiel, pacientemente esperando en el conocimiento de que su reclamo invisible, si es sostenido, debe ser realizado. Tal fe desarrolla un coraje y una fuerza de carácter que están más allá de los sueños más salvajes del hombre indisciplinado, cuya fe está en las cosas vistas. La fe del hombre indisciplinado no puede llamarse realmente fe, porque si se le arrebatan los ejércitos, las medicinas o la sabiduría del hombre en los que está depositada su fe y su valor se van con él. Pero al disciplinado se le podría arrebatar el mundo entero y sin embargo permanecería fiel sabiendo que el estado de conciencia en el que habita debe encarnarse a su debido tiempo. Este valor es el hermano de Pedro, Andrés, el discípulo que sabe lo que es atreverse a hacer y callar. Los dos siguientes, tercero y cuarto, que son llamados también, están emparentados. Estos son los hermanos Santiago y Juan. Santiago el justo, el juez justo, y su hermano Juan, el amado. La justicia para ser sabia debe administrarse con amor, poniendo siempre la otra mejilla y devolviendo en todo momento bien por mal, amor por odio, no violencia por violencia. El discípulo Santiago, símbolo de un juicio disciplinado, debe, al ser elevado al alto cargo de juez supremo, tener los ojos vendados para no dejarse influir por la carne ni juzgar según las apariencias del ser. El juicio disciplinado es administrado por alguien que no esté influenciado por las apariencias. El que ha llamado a estos hermanos al discipulado sigue fiel a su mandato de escuchar solo lo que se le ha ordenado escuchar, es decir, lo bueno. El hombre que tiene disciplina, esta cualidad de su mente, que tiene disciplinada esta cualidad de su mente, es incapaz de oír y aceptar como verdadero nada, ni de sí mismo ni de otro, que al oírlo no llene su corazón de amor. Estos dos discípulos o aspectos de la mente son uno e inseparables cuando están despiertos. Tal disciplinado perdona a todos los hombres por ser lo que son. Sabe, como sabio juez, que cada hombre expresa perfectamente aquello que es, como hombre, consciente de ser. Sabe que sobre el fundamento inmutable de la conciencia descansa toda manifestación, que los cambios de expresión solo pueden producirse a través de cambios de conciencia. Sin condenar ni criticar estas disciplinadas cualidades de la mente, permiten que cada uno sea lo que es. Sin embargo, aunque permiten esta perfecta libertad de elección a todos,
Están siempre vigilantes para ver que ellos mismos profieren y hacen, tanto para los demás como para sí mismos, solo aquellas cosas que cuando se expresan, glorifican, dignifican y dan alegría a quienes las expresa. La quinta cualidad llamada al discipulado es Felipe. Este pidió que se le mostrara al Padre. El hombre despierto sabe que el Padre es el estado de conciencia en el que habita el hombre y que este estado o Padre solo puede verse en la medida en que se expresa. Se conoce a sí mismo como la perfecta semejanza o imagen de esa conciencia con la que se identifica. Por eso declara: nadie ha visto jamás a mi Padre, pero yo, el Hijo, que habito en su seno, lo he revelado. Nadie ha visto jamás a Dios, el Dios unigénito, que está en el seno del Padre. Él lo ha explicado. Juan 1:18. Por tanto, cuando me veis a mí, el Hijo, veis a mi Padre, pues vengo a dar testimonio de mi Padre. Si me hubieras conocido, también habríais conocido a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:17. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O bien, creedme por las obras mismas. Juan 14:9-11. Yo y mi Padre, la conciencia y su expresión, Dios y el hombre, somos uno. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas, las ambiciones y los deseos se convierten en realidades encarnadas. Esta es la cualidad que afirma: aún en mi carne verá a Dios. Job 19:26. Sabe cómo hacer carne la palabra. Juan 1:14. Cómo dar forma a lo informe. El sexto discípulo se llama Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, cualidad de la mente que una vez despierta lo distingue a uno de las masas. Una imaginación despierta coloca al así despertado cabeza y hombros por encima del hombre medio, dándole la apariencia de una luz de faro en un mundo de tinieblas. Ninguna cualidad separa tanto al hombre del hombre como la imaginación disciplinada. Esta es la separación del trigo de la paja. Los que más han aportado a la sociedad son nuestros artistas, científicos, inventores y otras personas con una imaginación vívida. Si se hiciera una encuesta para determinar la razón por la que tantos hombres y mujeres aparentemente educados fracasan en sus años posteriores a la universidad, o si se hiciera para determinar la razón de los diferentes poderes adquisitivos de las masas, no cabría duda de que la imaginación desempeña el papel más importante. Una encuesta de este tipo demostraría que es la imaginación lo que hace de uno un líder, mientras que la falta de ella lo convierte en un seguidor. En lugar de desarrollar la imaginación del hombre, nuestro sistema educativo a menudo la sofoca al intentar meter en la mente del hombre la sabiduría que busca. Le obliga a memorizar una serie de libros de texto que, demasiado pronto, son refutados por otros posteriores. La educación no se logra introduciendo algo en el hombre. Su propósito es extraer de él la sabiduría que está latente en su interior. Que el lector llame a Bartolomé al discipulado, pues solo en la medida en que esta cualidad se eleve al discipulado, tendrá la capacidad de concebir ideas que le eleven más allá de las limitaciones del hombre. El séptimo se llama Tomás. Esta cualidad disciplinada duda o niega todo rumor y sugerencia
que no estén en armonía con lo que se le ha ordenado a Simón Pedro que deje entrar. El hombre que es consciente de estar sano, no por la salud heredada, las dietas o el clima, sino porque está despierto y conoce el estado de conciencia en el que vive, seguirá expresando salud a pesar de las condiciones del mundo. Podría oír a través de la prensa, la radio y los sabios del mundo que una plaga estaba arrasando la tierra y, sin embargo, permanecería impasible y sin impresionarse. Tomás el escéptico, cuando se le disciplinaba, negaría que la enfermedad o cualquier otra cosa que no simpatizara con la conciencia a la que pertenecía tuviera poder alguno para afectarle. Esta cualidad de negación, cuando es disciplinada, protege al hombre de recibir impresiones que no están en armonía con su naturaleza. Adopta una actitud de indiferencia total ante todas las sugerencias ajenas a lo que desea expresar. La negación disciplinada no es una lucha o una pelea, sino una indiferencia total. Mateo, el octavo, es el don de Dios. Esta cualidad de la mente revela que los deseos del hombre son dones de Dios. El hombre que ha llamado a este discípulo a la existencia sabe que cada deseo de su corazón es un don del cielo y que contiene tanto el poder como el plan de su autoexpresión. Ojalá. Un hombre así nunca cuestiona la forma de su expresión. Sabe que el plan de expresión nunca se revela al hombre porque los caminos de Dios no se pueden descubrir. Romanos 11:33. Acepta plenamente sus deseos como dones ya recibidos y sigue su camino en paz, confiando en que aparecerá. El noveno discípulo se llama Santiago, hijo de Alfeo. Esta es la cualidad del discernimiento. Una mente clara y ordenada es la voz que llama a este discípulo. Esta facultad percibe lo que no se revela al ojo del hombre. Este discípulo no juzga a partir de las apariencias porque tiene la capacidad de funcionar en el reino de las causas y por tanto nunca se deja engañar por las apariencias. La clarividencia es la facultad que se despierta cuando se desarrolla y disciplina esta cualidad. No la clarividencia de las salas de sesiones espiritistas, sino la verdadera clarividencia o visión clara del místico. Es decir, este aspecto de la mente tiene la capacidad de interpretar lo que se ve. El discernimiento o la capacidad de diagnosticar es la cualidad de Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, el décimo, es el discípulo de la alabanza, una cualidad de la que el hombre indisciplinado carece lamentablemente. Cuando esta cualidad de alabanza y acción de gracias despierta en el hombre, éste camina con las palabras, gracias Padre, siempre en los labios. Sabe que su agradecimiento por las cosas que no se ven abre las ventanas del cielo y permite que se derramen sobre él dones que superan su capacidad de recibir. El hombre que no agradece las cosas recibidas no es probable que reciba muchos regalos de la misma fuente. Hasta que no se disipe esta cualidad de la mente, el hombre no verá florecer el desierto como la rosa. La alabanza y el agradecimiento son a los dones invisibles de Dios, los deseos de uno, lo que la lluvia y el sol son a las semillas invisibles en el seno de la tierra. La undécima cualidad llamada es Simón de Canaán. Una buena frase clave para este discípulo es oír buenas noticias. Simón de Canaán o Simón de la tierra de la leche y la miel, cuando es llamado al discipulado, es prueba de que el que llama a esta facultad ha tomado conciencia de la vida abundante. Puede decir con el salmista David, preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Este aspecto disciplinado de la mente es incapaz de escuchar otra cosa que no sean buenas noticias, por lo que está bien cualificado para predicar el evangelio o el buen hechizo.
La duodécima y última de las cualidades disciplinadas de la mente se llama Judas. Cuando esta cualidad está despierta, el hombre sabe que debe morir a lo que es antes de poder convertirse en lo que desea ser. Así, se dice de este discípulo que se suicidó, que es la manera que tiene el místico de decir a los iniciados que Judas es el aspecto disciplinado del desapego. Este sabe que su yo soy o conciencia es su salvador, por lo que deja marchar a todos los demás salvadores. Esta cualidad, cuando se disciplina, le da a uno la fuerza para dejar ir. El hombre que ha dado vida a Judas ha aprendido a apartar su atención de los problemas o las limitaciones y a ponerla en aquello que es la solución o el Salvador. Si no nacéis de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. En verdad os digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Cuando el hombre se da cuenta de que la cualidad deseada, si se realizara, le salvaría y le haría amigo, renuncia voluntariamente a su vida, concepción actual de sí mismo, por su amigo, desprendiendo su conciencia de aquello que desea ser. Judas, aquel a quien el mundo en su ignorancia ha ennegrecido, será, cuando el hombre despierte de su estado indisciplinado, colocado en lo alto, porque Dios es amor y ningún amor más grande tiene un hombre que éste, que dé su vida por un amigo. Hasta que el hombre no se desprenda de lo que ahora es consciente de ser, no se convertirá en lo que desea ser. Y Judas es quien lo logra mediante el suicidio o el desapego. Estas son las 12 cualidades que le fueron dadas al hombre en la fundación del mundo. El deber del hombre es elevarlos al nivel del discipulado. Cuando esto se cumpla, el hombre dirá: he terminado la obra que me diste que hiciera. Te he glorificado en la tierra y ahora, oh Padre, glorifícame tú mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:4 y 5. Y aquí le paramos el día de hoy. Muy interesante. Ay, ¿quién quiere empezar en lo que recupero el aire? Sí, Eli. Bueno, a mí me pareció muy interesante donde leíste sobre la oración y pues considero que efectivamente cuando uno pide de corazón lo que en conciencia deseamos, el universo tal cual nos da la respuesta, nos da lo que le estamos pidiendo, pero como dicen, siempre tiene que ser en conciencia, sin dañar a terceros, a nadie. Y bueno, siempre he dicho, Dios sabe más de lo que yo necesito, aunque muchas veces me cuestione por qué, pero con el paso del tiempo reafirmo todo mm, lo que el universo tenía destinado para mí, aunque en el momento no lo comprenda. Gracias. Gracias a ti. Completamente de acuerdo contigo. Ok. Es cuando entra como el desapego, ¿no? Así como que está perfecto, o sea, esto es lo que quiero y ya está, ¿no? No sé cuándo, no sé ni cómo, pero sé que tú sabes cuándo y cómo, dónde, por qué y todo.
¿no? Y es como la fe genuina, y la certeza de que ya está hecho y que si es para ti llega y si no es para ti, pues no va a llegar y eso es perfecto y es lo mejor, ¿no? Entonces, sí, muy de acuerdo. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, Sí, ay, dime. pues yo a lo mejor digo, no quiero contradecirlas, al contrario, quiero sumar, sin embargo, mi perspectiva es un poquito diferente a mi experiencia y a lo que yo he aprendido. Yo no creo totalmente en el tema del desapego como nos lo han enseñado, ¿no? O sea, el desapego, desapégate como del resultado, ¿no? Por lo que entiendo o por lo que como de manera general se habla, ¿no? Desapégate. ¿Para qué te desapegas? Para no sufrir, aparentemente. Pero esta idea es de otra corriente, esta idea viene del hinduismo, viene del tema del ego, ¿sabes? De otra perspectiva de vida, que también habla de la manifestación, sin embargo, desde otra postura, ¿no? Lo que yo comprendo de Neville es que él habla de desapegarte del estado de conciencia en el que te encuentras actualmente y apegarte al nuevo estado, porque es ahí justo donde sientes la tranquilidad y la paz del deseo cumplido. ¿Y quién quiere estar en el deseo cumplido? Pues tú, donde eso ya es un hecho. Entonces, yo, en mi manera, en mi particular punto de vista, yo nunca me he desapegado del estado, o sea, yo nunca me he desapegado como del deseo, yo me he apegado al estado de conciencia donde ya tengo el deseo. ¿De qué sí me he desapegado? Del estado de conciencia al que ya no quiero habitar. Justo como decía la lectura, las moradas, ¿sí sabes? De todas las moradas que habla, de las infinitas moradas, hablando de los estados de conciencia. Ujú. Entonces, si yo ya no quiero, por ejemplo, ya no quiero manifestar un coche, ¿no? Algo que yo ya pude hacer, manifesté un coche. Entonces, si yo ¿qué tengo que hacer? Todos los días yo daba gracias estando en el camión por el coche y decía, este es el último día en el que yo me subo al camión. Y disfrutaba ya el trayecto porque sabía que yo ya no iba a utilizar el camión colectivo. Entonces, me fui desapegando del estado de conciencia donde yo no tenía el coche y después el coche aparece, ¿no? Pero yo no me desapegué del deseo, me desapegué del estado de conciencia que me hacía creer que yo no tenía el deseo. No sé si me explico. Sí, Y sí, sí, creo sí. que hasta ahí creo que el, hablando pues del tema de tal cual como esa es mi comprensión acerca de este capítulo, Ajá. porque digo, del anterior también hablabas del tiempo, ¿no? Neville habla del Ajá. tiempo en donde él dice, si esto ya es domingo, eh, sí, te brincarías miércoles, jueves y viernes. Entonces, particularmente a mí sí me ha pasado cómo hacerlo. Yo lo hice, por ejemplo, en el caso con unos tenis. Los tenis iban a tardar un mes en llegar de allá de New York, porque eran gabachos de Mercado Libre. Y yo dije, yo el lunes a las 12 del día me los voy a poner. Y entonces el lunes a las 9 de la mañana llegaron los tenis, pero yo brinqué como efectivamente, como decía Neville, pero ¿a qué tiene que ver esto? También Neville lo dice eh, en este capítulo, no sé si en este capítulo o en las lecciones, en las 5 lecciones. Él dice que dependerá de ti y de la fe que tengas tú, o sea, de la certeza que tengas tú en ti mismo de decir, ya Ujú. esto me pertenece, o sea, yo no dudo, o sea, esto me pertenece. Este, entonces sí, como yo rescataría, es que hay muchísima información, ¿no? Para mí cada párrafo de los libros de Neville o sea, no puedes parar, o sea, son libros de 20 hojas, pero cada párrafo te deja para agarrar la Biblia y estudiar, 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 ¿no? Entonces, yo creo que yo rescataría como eso, ¿no? Sin el afán de contradecir a nadie, simplemente creo que yo las invitaría mejor a que viéramos desde esta perspectiva. Desapégate de lo que te hace sentir mal. Ya de eso desapégate, eso sí, pero del deseo no, de ese apégate más, ¿no? Sacíate de esas sensaciones, saboréalo, disfrútalo, escúchalo, huélelo. Todo el tiempo llena tu cabeza de eso para que pues más fácil sea como ya aceptarlo como una verdad, ¿no? Esa es mi creencia. Ok. Ay, tengo una pregunta, pero no sé cómo formularla. Entonces, déjenme formularla en mi cabeza para, para poder expresarla, en este sentido del desapego. Pero bueno, ¿alguien que quiera comentar algo antes, mientras trato de formular mi pregunta?
específica para Darío, pero necesito formularla. A ver, es que ve, o sea, comprendo totalmente lo que dices, ¿no? De desapegarnos del estado de conciencia, en este caso como de carencia, ¿no? De que no lo tengo, ¿no? Desapegarme de ese estado de conciencia y apegarme al deseo ya cumplido. Mm, pero ¿cómo le haces cuando en el día a día entran los sentidos a darte, mm, ¿cómo se dice? Expresiones, por así decirlo, entran a darte expresiones de que, de que todavía no lo tienes, o sea, que no lo tienes físico, que no lo tienes palpable, ¿no? O sea, ¿cómo entrenas o cómo mandas al discipulado, ¿no? A los 12 de acá, este, para que, para que confabulen a tu favor? O sea, porque creo que ahí está un poco del meollo del asunto. Eh, yo lo digo porque, curiosamente, hoy noté que una de las cosas que estoy como en el tema de asumirlo y todo, me funcionó. O sea, no me di cuenta de que me había funcionado hasta que me di cuenta, ¿no? Ustedes saben qué trato de decir. Este, pero hubo como momentos en el día donde llegó como el pensamiento de, no manches, pero pues no, o sea, no está hecho, o sea, todavía no está hecho. Y entonces yo lo que intenté hacer fue así como de inmediatamente cambiar el pensamiento, este, y ya no me acuerdo ni siquiera a qué pensamiento cambiaba, porque no era uno relacionado con el deseo. Era otro totalmente diferente, pero no sé cuál específico. Entonces, eso es lo que yo hacía, o lo que yo hice, ¿no? Pero, pero cómo, o sea, esto es de práctica, supongo, tú me lo explicarás mejor, pero es de práctica y de práctica y de práctica y de que cuando nos lleguen a través de los sentidos expresiones de que todavía no lo tenemos materializado, pues no sé, sacar no sé de dónde esa sensación porque lo que yo hago es como la meditación para entrar en el deseo ya cumplido, pero es como salgo de la meditación y llego a la realidad, ¿no? Y todo es como más complicado. Entonces, cómo hacerlo como un poco más fácil en el día a día, en el minuto al minuto, vivir en el deseo ya cumplido? No sé si me expliqué, pues, siento que le di muchas vueltas al asunto, pero sí, o sea, en concreto, ¿cómo le haces para apegarte al deseo ya cumplido y desapegarte del estado de conciencia en el día a día? O sea, en Ok, el minuto al minuto. sí, claro. Bueno, eh, voy a ver si mi interpretación de lo que dijiste es correcta, ¿va? Ujú. Mira, yo segregaría esta pregunta o sea, respondería esta parte en diferentes secciones, ¿no? Ah, hay algo que Neville nos explica en un libro que se llama Cierra la puerta de los sentidos, ¿no? O sea, si tú logras cerrar la puerta de los sentidos, estamos hablando que los sentidos sensoriales pasan a segundo término. El problema es que nosotros tenemos la idea de que el mundo tridimensional es más real que el mundo mental, y no es así. El mundo mental es tan o igual o más, de hecho, real que el mundo tridimensional. El asunto es que nosotros, o particularmente yo hablando de mí, queremos creer, o al menos yo quería creer que esto sucedía como en un aspecto como alterado, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo asumo, yo asumo algo, y ese algo en el momento en el que yo lo asumo ya existe y va a empezar a orquestarse todo, es decir, podríamos hablar de física cuántica, etcétera, pero se va a orquestar todo para irse metiendo en mi realidad
poco a poco, como decía la compañera anterior. Este, es decir, de manera ordenada, lo habíamos hablado la otra vez, de manera ordenada va a entrar a mi realidad. Muy seguramente me voy a percatar, voy a pasar por punto de incidentes, y de hecho Neville también lo dice, cuando yo no me dé cuenta. Es decir, yo voy a volver atrás y voy a decir, no manches, para yo tener esto hoy, tenía que haber pasado por ahí, ¿sí sabes? Pero tú te das cuenta del puente de incidentes hasta que ya la manifestación llegó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Yo sé que parece que todo está en mi contra, pero yo sé que esto me pertenece y le cierro la puerta al sentido. Ahora, algo que también que yo he aprendido con mi experiencia, yo no soy Neville, yo he aprendido a través de diferentes, como de manera muy lúdica, me pongo a jugar a ver, esto no me está saliendo bien, quiero un mazapán. Y cuando llega el mazapán, refuerzo mi penny y digo, entonces sí estoy en lo correcto. O sea, no estoy equivocado, estoy en la verdad, ¿no? Y continúo de perseguir. Las emociones son una cosa. Tú te puedes sentir muy mal, o sea, tú puedes sentirte hoy de la fregada, te puedes sentir muy mal y decir, esto no me sale, esto no llega, pero eso no va a interrumpir tu manifestación. No, yo así lo veo ahora, ¿sí sabes? Antes yo no me permitía, porque me vendieron el tema de que la dieta mental no te podías permitir emociones que estaban en mi carne. Yo a veces me sentía feliz y a veces me sentía triste. Entonces yo empecé a entender que a pesar de que yo me sentía mal, a pesar de que yo estaba negativo, la manifestación llegaba. Entonces yo me empecé a permitir como decir, pues, hoy llego a mi casa y la neta me pongo a chillar porque no me mandó un mensaje, ¿no? O porque me fue en visto. Pero luego regresaba otra vez a mí. El sentimiento era el mismo. La emoción ya no era la misma porque al día siguiente me sentía mejor. Lloraba, me descansaba y al día siguiente persistía, ¿no? Y entonces se empezaban a manifestar las cosas, o se manifestaban las cosas. Entonces, ¿qué te diría yo o cuál sería mi consejo? Es que una, cierres la puerta de los sentidos, ¿sí sabes? Los sentidos te van a decir que no se puede. Y a lo mejor te la vas a creer y vas a decir, no se puede. A pesar de que te la puedas creer eh, y te sientas muy mal, es un momento emocional, ¿sí sabes? Compréndelo así. Me siento mal, voy a descansar un momento, voy a llorar, me voy a encabronar, pero voy a persistir, ¿sí sabes? Mañana que esté más tranquilo, voy a seguir. Eh, como separando, te digo, de la sección, como de diferentes secciones. Por ello tú me decías de la meditación. La verdad es que yo, como tal, yo no medito, y Neville nos invita a hacerlo, porque yo me quedé grabada mucho una, una frase que decía un maestro de la India que se llama Osho, que no tiene nada que ver con la ley, pero yo lo leí antes de empezar con la ley, y aunque básicamente está hablando de la ley, pues lo habla desde una perspectiva hindú. Él decía que una mente equilibrada no necesita meditar. Necesitamos meditar para calmar todo el ruido, ¿no? Para decir, ya no puedo. Pero si tú estás firme en que tú eres la seleccionadora de tu realidad, que se mueva la tierra, que se abra el mar, que pase lo que pase, y aquí nadie me muere. Hay manifestaciones en las que yo me he puesto así, hay otras en las que sí lloro, me acuesto, ¿sabes? Pero es como, tú vas así como como tanteándole el agua, ¿no? Decimos acá en México, tanteándole el agua a los tamales, ¿no? O sea, sí a lo mejor puede haber evidencia en el mundo tridimensional, o te diga que no, pero, pero el mundo físico, el mundo mental es exactamente igual que el mundo físico. Entonces, como ir a tus momentos así hago yo, ¿no? Quiero un mazapán, aparece el mazapán, disfruto la emoción que se siente, la victoria de decir sí pude, ¿no? Entonces ahí me cargo de esa, como de esa emoción y decir sí se puede, o de que ya manifesté esto, o también me dijeron que no se podía con esto, o antes me decía que no me amaba y ahora me dice que me ama, ¿sabes? Cada vez voy como, pero pues es una lucha porque, o sea, sigue habiendo creencias, la duda sigue estando en nosotros, o sea, de hecho, pues, la Biblia habla de la duda como el enemigo, ¿no? Como un demonio. Entonces dudar a veces es normal, pero pues no sé si respondí un poco como tú. Sí, sobre todo tu ejemplo del mazapán, porque, o sea, es totalmente cierto, o sea, hay veces que manifiestas así, o sea, quiero esto y te llega y ya está, y sabes, me lleno como como dices, como de esa emoción y todo, pero no manches, o sea, casi que al minuto después
otra vez entra la duda de, no, pero esto sí pude, pero lo otro, pues quién sabe. O sea, porque de repente yo veo las cosas tan grandes, que digo, pues esto sí porque fue chiquito, ¿no? El ejemplo de mazapán, esto sí porque fue chiquito, porque estaba fácil, porque no sé cuánto, ¿no? Pero lo otro es más difícil y como dices, ahí entra la duda que es el enemigo total y pues esa es la chamba que me toca. Pero también como dices, o sea, tuve que haber pasado por todo esto o tengo que estar pasando por todo esto para poder comprender lo que he de comprender o para lograr lo que he de lograr, ¿no? Pero sí, me ayudaste bastante. Mira, perdón, sumaría a eso que acabas de decir, dijiste algo que me parece sensación. Mira, en este mismo instante, tú estás pensando en el deseo, ¿no? En el deseo no cumplido o en tu manifestación. Pero el Padre se está encargando de tu respiración, de equilibrar tu sangre, de parpadear, de que tu hígado esté segregando las grasas que tú intentas. Pues es decir, el Padre tiene el control absoluto de toda tu existencia, lo que nosotros llamamos Padre, subconsciente, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, él ya tiene claro que tu deseo es un vaso de agua. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ujú, Él ya tiene claro que ese es tu deseo. Sin embargo, él va a orquestar todo un escenario para que, primero, para poder acceder a ese vaso de agua, entre en ti, como te decía, el puente de incidentes, o lo que tú le llamas aprender, o lo que le llamamos el por algo, ujú, eh, con sabiduría, ¿sí sabes? Es decir, hoy yo te puedo decir que para manifestar a mi persona específica, yo pasé por 2 relaciones porque aprendí muchísimas cosas que hoy, ahora apenas hoy, eran variables que yo no estaba considerando para mi manifestación. Es decir, para yo poder manifestar a mi pareja, yo tenía que considerar estas variables que no estaban en mi mente. Yo nada más quería la manifestación y esas variables ni siquiera existían. Ahora que ya se me presenta mi persona específica, después de estas 2 relaciones, ahora puedo decir, pues claro, si yo no siento esta emoción, yo no voy a poder manifestar esta relación sana que aprendí aquí, ¿sabes? Pero ya pasó, o sea, es como ya pasaste por el incidentes, ya cuando te encuentras ahí. Entonces, confía en el Padre, confía en el hecho de que en este mismo instante, tú y yo, nuestro cuerpo está haciendo muchísimas funciones y tú solamente estás enfocada en que no está tu deseo, ¿sabes? ok, sí. ¿Se me explicó? Ujú, Entonces el padre puede estar, entonces de esa misma manera el padre sabe qué te tiene que poner, cómo tiene que acomodar el mundo tridimensional para que tú accedas en una manera muy sabia y ordenada a la manifestación. Eso es lo que yo, sumándole a lo que tú decías. ok, excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Isa. Ay, hola, buenas noches a todos. Pues nada, quería, bueno, poniendo atención a lo que dijiste, Randy, de que hiciste una pregunta que decías que, ¿cómo le haces para, por ejemplo, dices, tú meditas, ¿no? Ujú, Y dices, después te sientes, porque yo igual medito mucho, pues sientes mucha energía, mucho rollo y después a las 3 horas ya andas muy bajoneada, ¿no? Entonces, bueno, si es que te entendí bien, te referías a eso, a cómo equilibras eso o cómo lo dejas de lado, ¿no? ujú, Y bueno, no sé, a mí me pasó y me gustaría platicarles porque si van empezando en esto, igual en mi experiencia, creo que cada persona tiene un proceso súper diferente, aunque los libros te digan, haz esto, 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 no, no pasa así realmente. O sea, si esperas que pase así, nada que ver, no va a pasar. Y a mí me ayudó mucho cuando empecé en esto, porque yo a mí me preocupaba mucho que muchos escritores que hablan de esto te dicen mucho de que tienes que mantenerte súper positivo día y noche, ¿no? Y entonces cuando te bajoneas así como que dices, no manches, no se me va a dar, o ese tipo de cosas. Y me ayudó muchísimo saber y entender que los pensamientos, por ejemplo, en la meditación que tienes, aunque sean 10 minutos que medites, ujú, va a valer muchísimo más y te va a ayudar más esos 10 minutos a 3 horas negativas, porque los pensamientos positivos crean muchísima más energía y absorben mucha más energía que los negativos.
Entonces, creo que esa parte de entenderla te ayuda mucho a librarte eso de, ok, estoy teniendo un momento de bajón y también está bien, o sea, está bien estar mal también, y a mí me ayudó muchísimo eso. Y eh, también, ¿qué les iba a comentar? Ah, igual, bueno, igual como tip, porque creo que pasa mucho que de repente, como dices, queremos cosas grandes y por como las creencias ya muy limitantes que tenemos, cuesta mucho trabajo. Y a mí, me acuerdo cuando empecé en esto, un amigo que ya manifiesta así cañoncísimo, me dijo: "Empieza con un peso", y me dijo: "Cuando lo manifiestes, empieza con uno y sigue con una paleta", y cosas así. Me dijo: "Así vas a ir engañando a tu mente, porque, va a decir: 'Ay, ya pude con un peso, ¿por qué no puedo con 10?', y luego vas a tener los 10". Y así empieza, y realmente lo empecé a practicar y ayuda mucho, porque como que si tu mente ya, cuando le pides cosas grandes, ya no te está molestando ahí como tanto con él, ya no se puede. A ver cómo, pues es un tip que me pasaron hace mucho tiempo y me ayudó muchísimo. Y pues nada, de la lectura de hoy creo que mi parte favorita fue la concepción de los deseos, ¿no? Bueno, la Biblia habla de los hijos, pero realmente son los deseos. Y nada, creo que resumiría la lectura de hoy en cree en ti y verte ya como Dios, ¿no? Como una parte de él. Ujú. Sí, gracias, Isa. Fíjate que una de las cosas que he estado haciendo ya desde algún tiempo es que cuando llegan como todos esos pensamientos, o creencias limitantes o todo, lo que hago es escribirlos. Es escribirlos porque es una forma en la que como que es como si descansara, vaya, ¿no? Es como si, ya, o sea, sácalo y ya para que no lo tengas en la mente. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo y me ha ayudado muchísimo. Hay veces que he llenado 2, 3 páginas de puro pensamiento así, puro pensamiento limitante y de verdad digo, wow, no sabía ni siquiera que estaba pensando esto, ¿no? Entonces, eso, y ahorita ya estoy meditando más, como dices, 10 minutos, o sea, de verdad hay días que simplemente respiración, ya está, y 5 minutos y listo, vámonos a lo que sigue, ¿no? Y es de la forma en la que al menos los últimos días me he sentido como más tranquila, como más en paz, como con más certeza de que ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Cuando me llegan como ese tipo de pensamientos, sí trato de repente, si decir como ya está hecho, no sé cuánto. Entonces, es lo que estaba haciendo. Voy a poner en práctica lo que dices del peso y los 10 y la paleta y el mazapán, que dice Darío, porque en alguna ocasión vi un ejercicio justamente ahí en el grupo de Neil que decía que hiciéramos como preguntas, así como de cultura general, ¿no? Pero que no supieras la respuesta, obvio, ¿no? Y entonces, que hiciera las preguntas y pues gracias, padre, ¿no? Y ya está. Y ya, que te olvidaras de eso y todo, y que la respuesta te iba a llegar como en el momento, pues, que menos esperabas y cuando menos te acordaras de la pregunta. Y me pasó, o sea, lo logré porque un día hice la pregunta de, ¿qué significa esta palabra? Porque no sabía lo que significaba y la había escuchado muchas veces, pero nunca me di a la tarea de investigar el significado. Total que, no sé cuántos días pasaron, desconozco, no me acuerdo, pero un día mi hijo estaba viendo la televisión y y le puse un canal de los animales, todo. Justo le iba a cambiar de video y mi hijo me dijo que no le cambiara, que le dejara ahí. Y segundos después definen la palabra que yo había, o sea, la palabra que había hecho que había puesto en la pregunta. Entonces en ese momento dije, no manches, o sea, lo logré, esto sí funciona. Y como dice Darío, me quedé como con esa emoción de que, ay, sí pude. Y después quise hacerlo con otras cosas y pues ya no me salió. Pero siento que fue porque me apegué mucho al cuándo, cómo, por qué. Y entonces, como esa vez me apareció por medio de la televisión, dije, ay, ¿qué tal que otra vez en un comercial y no sé cuánto? Entonces creo que fue por eso. Entonces creo que va por ahí mi tema.
que sigo muy anclada al cómo se daría o cómo podría suceder. Pero bueno, voy a poner en práctica lo que nos aportan, lo que nos dicen. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ya nos vamos. Nat. Gracias, Sara. Sí, ya ves que te comentaba la vez pasada que era como demasiado bombing de información de este tipo. En algún lugar de los libros de Florence, yo había leído, escuchado sobre este tipo de manifestaciones, ¿no? El hecho de ejercer la palabra. Entonces, cuando la buscan precisamente para manifestar a la persona especial, ella dice, es que no te aferres a que es esta persona, ¿no? Porque no es pedir al universo, bueno, ella no dice universo, ¿no? Este, pero es así, ¿no? La idea de decir, vamos a pedir lo que mejor te convenga, que sea esta persona o su equivalente, ¿ok? Entonces, es eso, ¿no? También inclusive creo que lo habíamos también ya visto tanto en el curso de Mañanas Milagrosas y en la lectura precisamente también que estábamos llevando a cabo, es eso, ¿no? De no aferrarnos en el cómo, que yo creo, y para mí, yo hablo desde mi experiencia personal, ha sido como lo más difícil de trabajar, el hecho de decir, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿No? ¿De qué manera lo voy a obtener? Entonces es esto, es pedir lo que mejor nos convenga o su equivalente, porque en algunos de los lugares también que yo recorría para poder obtener información de manifestaciones, decía, ok, va, tú pídeme $2,000. Entonces resulta que la atropellan, la indemnizan y le pagan el seguro y ella recibe sus $2,000, ¿sabes? Entonces no es como que aferrarse nada más también a decir, quiero mi dinero, sino pues en concordancia y en armonía, ¿no? Con el universo, en el decir yo. Y reitero, hablo de mi experiencia personal, de decir, quiero esta persona. Güey, el universo te está sacando a patadas de donde no perteneces, de donde no eres. Y es muy difícil, por ejemplo, aceptar este tipo de decisiones que no te convienen, que el universo te dice, no, no es aquí, por más que lo quieras, no es aquí. Eso es lo que tenía que comentar creo desde la vez pasada que habían hablado precisamente lo mismo, ¿no? De hacer una manifestación de esta persona en especial. Y reitero, es de acuerdo a lo que yo, este bombing de información que he obtenido. Y sí es muy real, ¿no? El hecho de no poderte obsesionar, y lo digo bien, obsesionar, con decir, es que hablar desde la carencia y hablar desde la necesidad y simplemente lo que me he enfocado a hacer últimamente es dar gracias por lo que tengo, por lo que y por lo que viene, como si yo ya estuviera en este estado de abundancia y satisfacción de acuerdo a lo manifestado y de acuerdo a lo que tengo. Entonces, para mí ha sido difícil trabajar, inclusive creo que hay mucha referencia en la lectura de hoy con lo que habíamos tenido en el curso de Mañanas Milagrosas con respecto a los 12 discípulos, precisamente. Y pues lo entiendo, ¿no? Porque el autor se basaba precisamente y hacía alusión muchas veces a las lecturas de Neville. Pero para mí ha sido prácticamente un poco difícil el quitar el cómo, el aferrarme a algo, y entonces es y dar gracias y quiero esto o su equivalente. Y ya, tan tan. Perfecto. Gracias, Mina. A mí también de repente me ha costado mucho, como les digo, el tema del cómo, porque soy muy racional, o sea, soy muy mental. Y lo malo es que no puedo usar todavía eso mental
para poder como co-crear, ¿no? O tener como acá en la mente, siempre como eso que quiero, pero no desde el sentimiento de carencia, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo también en lo que estoy trabajando. Yo sé también que es algo que te ha costado, pero pues bueno, seguimos ahí, seguimos, aprendiendo, ¿no? Creo yo. Yo quiero hacer una participación, preguntarle a Nat, Nat, Ujú. bueno, es que quisiera como un poco, cómo comprendí cómo conceptualizaste tu idea de la persona específica. Yo te quería preguntar, Nat, si has leído el libro de Plegaria, el arte de creer, de Neville. No, por eso estoy aquí, aprendiendo a leer a Neville. Ah, ok. Es que mira, lo que yo he aprendido con el tema de la persona específica, en algo que yo estoy muy de acuerdo contigo es que no necesariamente se tiene que pedir una persona en específico, a tu bien decir un equivalente, ¿no? Yo ya pues, te voy a dar mi perspectiva acerca de esto sin el afán de contradecirte, solamente quiero como que conozcas como el por qué decidí manifestar a una persona específica que se me dio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí tengo la creencia 100% ya comprobada que las personas reflejan de nosotros lo que nosotros asumimos de las personas y de nosotros mismos, ¿no? Esto está clarísimo. Partiendo de esa base, si cambiaras de persona, cambiar de persona te va a reflejar exactamente lo mismo, porque como es como si te pusiera un ejemplo así muy físico, ¿no? Si tú estás vestida ahorita de color café, el espejo te va a decir que estás vestida de color café. Si tú te cambias a 50 espejos, los 50 espejos te van a mostrar que estás vestida de color café. A veces uno tiene el deseo de desear a una persona en específico porque necesitas ver en el espejo tus propias creencias. Es decir, yo no puedo saber cómo me veo si yo no me veo en el espejo. Yo necesito forzosamente voltear a ver mi espejo para ver cómo me veo antes de salir a la calle. En mi caso, la función de la pareja es un reflejo de mí mismo. Entonces, el deseo en mí, por ejemplo, era manifestar a una persona en específico. Hoy te puedo decir que gracias a ese deseo transformé muchísimas cosas de mi propia persona para que ese deseo se me hiciera, se me materializara de acuerdo a mi ideal mental, ¿no? A mi mente. Entonces, con esto no estoy diciendo que la gente se quede en un lugar en donde se sienta maltratado, donde no se sienta cómoda. Sin embargo, yo creo que a veces, como en mi caso, yo pasé un periodo muy divertido con esa persona porque pues fueron rechazos, fueron no te quiero, no me gustas. Y fui descubriéndome a mí, las creencias que yo tenía de mí mismo, que creía de mí. Y entonces, como nada puede venir a mí si mi padre que está en el cielo no lo llama, nada puede aparecer en mi realidad. Si yo no soy consciente de que eso existe, necesitaba verlo. ¿Cómo lo pude ver? A través de la persona específica. Entonces, no quiero decir, eh, no, es que el universo me decía que no, ahí no, es que más bien yo tenía que ver ahí quién estaba siendo yo. Entonces, si yo volteo para atrás, cuando yo empecé a manifestar, pues yo ya no soy la misma persona porque mis creencias acerca de mí cambiaron. Por lo tanto, al cambiar yo, cambia mi mundo. Es como, pues es el resultado, ¿no? Es en sí la manifestación. No hay nada que cambiar en el mundo. Simplemente cambio yo y la realidad va a cambiar de acuerdo a mi mundo mental. Entonces, a veces, o mejor dicho, yo te puedo decir que sí trabajar en un deseo, o sea, si uno tiene un deseo es porque hay una expansión de conciencia. Un deseo llega a ti porque tienes una expansión de conciencia. Entonces, si tú tienes el deseo de tener dinero, por decirlo así, es porque hay algo que expandir ahí. A lo mejor vas a aprender con el deseo de materializar dinero, vas a aprender a que tienes creencias de ti, de que no eres valiosa, por decir algo, ¿no? De que no eres merecedora, o que de chiquita te hicieron creer que el dinero era malo. Pero el deseo en sí es una expansión de la conciencia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para mí, manifestar a una persona específica fue, pues, fue la piedra angular para yo transformar mi vida. Si no hubiera llegado ese deseo a mi vida, la verdad es que yo no tenía ninguna otra motivación más que como manifestar a mi pareja, que por eso yo llegué a la manifestación. Ya después fui disfrutando de otras mieles,
pero en las personas que estábamos o que estuvimos en el camino de la manifestación de la persona específica, pues sí hay una expansión de la conciencia, pues entonces, esa es como mi postura, no quiero sonar como debate, pero como sumarle, ¿no? A la charla. Gracias, Darío. Nat, Ay, perdón, me pierdo. Lo que nos funcione, ¿no? definitivamente. Eso definitivamente. Muchas gracias, Nat. Isa. Pues nada, solo hacer un comentario, igual desde mi punto muy personal, y creo que por lo que le entendí a Nat, porque también he leído a Francis Cobel y demás autores de metafísica, que ellos hablan más, por ejemplo, de la diferencia de querer, por ejemplo, la persona especial, obviamente es muy respetable porque cada quien puede manifestar lo que le dé la gana, ¿no? Pero creo que Nat hablaba más de que, por ejemplo, al hacer eso intervienes en el libre albedrío de otra persona, pues desde mi punto de vista también, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, manifestar dinero, algo, salud, lo que sea, a intervenir en el libre albedrío de una persona, como punto número uno, y como dos, creo que igual lo que Nat se refería es que a veces te aferras mucho a algo y el universo, Dios, como lo quieran llamar, tiene cosas de verdad muchísimo mejores para nosotros. Y pues nada, solo ese era mi punto de vista. Creo que va más enfocado al libre albedrío de las personas, porque si alguien no quiere estar conmigo y yo estoy como súper enfocada a eso, tal vez ya me llegaron 10 pretendientes que eran muchísimo mejor y yo sigo aferrada al que no era para mí, ¿no? Entonces, yo así le entendía a Nat, creo que es lo que quiso decir, no intervenir en el libre albedrío de, de las personas, pues nada más, porque creo que si tú lo pides, como ella dice, eso o su equivalente, pues si es para ti, te va a llegar de una u otra manera, solo eso, creo que es lo que yo le entendí. Y nada más, y pues yo ya me despido. Pues que tengan bonita noche todos y pues nos vemos mañanita. Gracias, Isa. Hasta mañana. Dice nada. Necesitaba tu interpretación para dar voz a mis palabras. Ahí está. Muchas gracias, Minat, también. Y también gracias a Darío, porque también mientras hablaba Darío, yo también bueno, es que también es un tema que he hablado como mucho con mi esposo, y es cuando le he dicho, es que al final de cuentas tenemos la pareja para la que nos alcanza, pero de esto, o sea, viéndolo en el sentido en lo que decía Darío, que es a través de mi pareja donde estoy reflejando todo lo que soy, y a través de a través de él o de ella, puedo ver qué hay para, en qué áreas, vaya, o por así decirlo, en qué áreas he de crecer yo, ¿no? Entonces yo todos los días le digo a mi esposo así de que es que yo te pregunto tantas cosas porque de verdad yo quiero conocerme, quiero seguirme conociendo a través de ti, ¿no? No es tanto como reproche o no, sino es como quiero saber qué piensas sobre esto y esto y esto y esto y esto, para verme ahí, o sea, para ver algo que no he visto, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy como de acuerdo con Darío, de que, pues sí, al final nuestra pareja es nuestro reflejo, y como dice Darío, tuve que haber pasado por y por la otra, relaciones tóxicas, si quieres, para yo a lo mejor ya empezarme como a verme como la persona valiosa que soy, como la persona merecedora de una buena relación que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como yo interpreto también como la parte que dice Darío, y también comprendo totalmente lo que dice Nat y cómo lo interpretó Isa, ¿no? Entonces, pues ya, eso es lo único.
Pues yo les agradezco a todas, a cada una de ustedes por el tiempo. Es un espacio que es como muy nutritivo para todos, ¿no? Gracias Nat y gracias Isa por su perspectiva. Desde luego cada uno, como a tu bien decir, Nat, a cada uno lo que le funciona. Sí dejaría sobre la mesa, espero que pronto lleguemos a ese punto del libro de las 5 lecciones, es particularmente la cuarta lección. Si se quieren ir adelantando, las exhorto a que se vayan a la cuarta lección o lean el libro de Plegar y el arte de creer, de Neville también, para poder abordar el tema del libre albedrío como basado en la ley de la asunción. Porque de pronto también estamos bombardeados de mucha información, de, como les decía hace rato, ¿no? Si esto es de la India, si esto, a cada quien le funciona lo que le funciona, ¿no? Entonces, sí, hay que dejar esto sobre la mesa. Les agradezco bien muchísimo el tiempo y pues que este espacio siga, ¿no? Y que cada vez seamos más personas las que estemos abordando ahorita este tema y disfrutando estas mieles. Y por tu bonita noche. Que así sea. Muchas gracias. Pues vámonos porque son 10:30. Así que a todos, muchas gracias por estar. Gracias, Misil. Pues nada, les deseo que tengan una gran noche, gran descanso y nos vemos mañana. Bye, bye.